¡Wala! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carniplan. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la fertilización de plantas carnívoras y más concretamente voy a explicar un experimento que se hizo en 2009 acerca de la fertilización de sarracenia. Son muchos los cultivadores profesionales que utilizan fertilizantes de liberación controlada o también llamados de liberación lenta en las primeras etapas de desarrollo de las plantas carnívoras cuando se crecen desde semilla. Personalmente también los he utilizado y son estos de aquí. Como veis, vienen en pequeños pellets o pequeñas bolitas y estas se van degradando. Cada marca tiene diferentes tiempos de degradación que varían en función de la humedad y la temperatura del suelo. Antes de nada quiero mencionar y aclarar un pequeño detalle. Y resulta que muchas veces en los fertilizantes de liberación controlada o en otro tipo de fertilizantes veis que hay tres números separados por un guión. Estos números nos indican la relación entre nitrógeno, fósforo y potasio que tiene este fertilizante. Normalmente son fertilizantes que tienen estos macronutrientes. Nitrógeno porque forma parte de los aminoácidos y por lo tanto de las proteínas, el fósforo porque forma parte del ATP, de la energía de la planta, y el potasio porque juega un papel crucial en el movimiento de agua por osmosis de las células y además también facilita la absorción de dióxido de carbono por las hojas, regulando la apertura de los estomas, que son unos pequeños agujeros que se encuentran en la parte de abajo de las hojas. Así que ahora sí, vamos con este interesante experimento, vamos a dar los detalles con los que se cultivaron estas plantas. Decir que fue un experimento que duró entre 14 y 18 meses. Las plantas que se utilizaron crecieron en ambiente controlado, es decir, en una zona con la humedad y temperatura controladas y también la iluminación, que en este caso también era natural. Las plantas se regaron con agua de osmosis inversa y con el tema del sustrato se eligió turba mezclada con arena de sílice en partes iguales. Los pellets de fertilizante se enterraron a 1 centímetro de la superficie y ocasionalmente, no especifica cada cuánto, las plantas recibían un abono foliar, obviamente diluido a 1/4 parte, que es lo que normalmente se aconseja en las plantas carnívoras. Pero como ya digo, no se especifica cada cuánto se producía este tipo de abono. Pero bueno, el experimento en cuestión va sobre abono en el sustrato. El experimento consistía de 3 tratamientos. En el primer tratamiento se utilizaron 36 híbridos de sarracenia, concretamente sarracenia oreófila por sarracenia flava variedad atropurpúrea. En este tratamiento se utilizó un fertilizante de liberación controlada con una concentración de NPK 14-14-14, con liberación de 4 meses. Como he dicho, se utilizaron un total de 36 plantas, 9 de ellas sin ningún tipo de pellet. Para que os hagáis una idea, un pellet es una de estas bolitas, otras 9 con 2 pellets, otras 9 con 4 pellets y finalmente las 9 restantes con 6 pellets. El segundo tratamiento se llevó a cabo con la especie Sarracenia flava variedad rubricorpora y se utilizaron un total de 72 plantas, 18 sin ningún tipo de fertilizante, otras 18 con un fertilizante a base solo de fósforo, con una concentración elevada de fósforo, 0,40-0, otras 18 plantas con un fertilizante de liberación también lenta 14-14-14, de liberación de 4 meses, y finalmente las 18 restantes con un fertilizante de liberación de 12 a 14 meses y una concentración de NPK de 17, 7 y 12. Finalmente, el tercer tratamiento se llevó a cabo con Sarracenia leucófila y se utilizaron un total de 27 plantas. 9 de ellas
sin ningún tipo de tratamiento con fertilizante, las otras 9 con un fertilizante a base de fósforo 0,40-0 y finalmente las 9 restantes con un fertilizante de liberación de 12 a 14 meses 17, 7, 12. Una vez finalizado el experimento, separaron las plantas por tamaños y se dieron diferentes puntuaciones, de manera que el 0 eran las plantas más pequeñas, el 1 las plantas más grandes. A medida que el número era mayor, las plantas eran de mayor tamaño. Así que vamos con los resultados. A continuación ya podéis ver las tablas del primer tratamiento y en la columna de la izquierda podéis ver el tratamiento con los fertilizantes y en las dos columnas de la derecha podéis ver las plantas separadas por tamaño, de manera que el valor 0 son las plantas más pequeñas y el valor 1 las plantas más grandes de este tratamiento. Como podéis observar, las plantas que no fueron fertilizadas con ningún pellet, las 9 fueron pequeñas. En cambio, las que fueron fertilizadas con 4 y 6 pellets, la mayoría de las plantas, un total de 8, eran de tamaño grande. Con el siguiente tratamiento vemos cómo las plantas también que fueran fertilizadas con una concentración mayor de fertilizante, concretamente con las de 14, 14, 14 y el 17, 7, 12, fueron las plantas que crecieron muchísimo más que los otros dos tratamientos con 0 pellets y los concentrados a base de fósforo. Y finalmente, en el tercer tratamiento, vemos la tabla como también las plantas que fueron fertilizadas con una concentración más elevada de fertilizante, en concreto el 17, 7, 12, también tienen un tamaño mayor que las del tratamiento a base de fósforo o el tratamiento sin pellets, lo que es llamado tratamiento control. Por lo tanto, este experimento parece demostrar que en condiciones controladas la fertilización de plantas carnívoras, en este caso de Sarracenia, da resultados positivos y por lo tanto muestra un mayor incremento de la biomasa con respecto a las plantas que no han sido fertilizadas. Pero cuidado con la fertilización de las plantas carnívoras. No siempre está indicado y varía con muchísimos factores. Para empezar, el pH influye muchísimo en la disponibilidad del fertilizante para la planta. Es decir, a pHs bajos, como por ejemplo pasa con la turba, que tiene un pH bajo, la planta tiene más dificultad para absorber el fertilizante. En cambio, a pHs más altos, como pasa con la fibra de coco, la planta tiene menos dificultades para absorber el fertilizante. Además de todo esto, el fertilizar las plantas carnívoras no está totalmente indicado para todas las especies de Sarracenia, porque para Sarracenia minor y Sarracenia purpúrea son dos casos en los que, como crecen en zonas completamente inundadas de agua, la concentración de sales en su medio es mucho menor que en las otras especies de Sarracenia que crecen en zonas donde en algunos momentos la concentración de sales es un poco más elevada porque disminuye la cantidad de agua, concentrándose más las sales minerales en el sustrato. Para terminar, decir que no todos los géneros de plantas carnívoras se pueden fertilizar de igual manera. Otros experimentos con Dionaea no han dado buenos resultados con la fertilización. En cambio, también con nepentes, la fertilización produce que fabriquen menos trampas y un crecimiento totalmente descontrolado por parte de la planta, ya que si tiene nutrientes no invierte en la formación de trampas. En conclusión, decir que la fertilización de las plantas carnívoras puede ser positiva siempre y cuando las condiciones sean muy controladas. En caso de fertilización descontrolada, puede provocar, y de hecho provoca, la muerte de las plantas. Bueno, espero que os haya gustado este experimento, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.